Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Camila Vázquez y vamos a hablar sobre el análisis de los estados financieros. Bueno, como primer concepto, no deja de ser importante, el cual habla y dice que la contabilidad registra y suministra los hechos del pasado, los resúmenes y de este modo los estados financieros ayudan a plantear el futuro, teniendo en cuenta los errores o las falencias que pues se pudieron presentar para asimismo tener un futuro mejor en cuanto a las relaciones financieras de la compañía. Esto es clave teniendo en cuenta los propósitos y para esto se tienen tres ideas. Lo ideal es tener una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos. También dar ideas de las situaciones financieras futuras, así como las condiciones generales actuales de la empresa y de sus resultados. Y como tercer punto, es una herramienta para medir el desempeño de la administración o diagnosticar problemas existentes de la empresa. Dentro de estos conceptos existen unas herramientas. Su primer concepto es el análisis de porcentaje. El segundo es el análisis que utiliza razones financieras. Y el tercero son los análisis de modelos que utilizan razones financieras. En este caso, las dos primeras son muy importantes, ya que tienen en cuenta varios aspectos como la solvencia, la estabilidad, la productividad, la rentabilidad y la gerencia en general. El análisis de porcentaje. Este análisis de porcentaje permite convertir todos los rumbos de los estados financieros a una medida común y observa la mejora o el deterioro de la evolución de la tendencia de la organización. Consiste en estudiar las magnitudes del balance, no en términos absolutos, sino como porcentaje del activo total. Del mismo modo, las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias se analizan como porcentaje en las ventas totales. Para este análisis de porcentaje existen dos variables, la vertical y la horizontal. En el análisis horizontal vemos que la variación del porcentaje de ventas del periodo actual con respecto al periodo anterior, en primera medida, en interés actual sobre el mismo concepto del año en base. Y en relación a la variable vertical, analiza la cantidad de los costos en las ventas con respecto a las ventas que se van a realizar, qué es lo que queremos hallar, el costo que nos interesa, el costo que necesitamos analizar sobre el costo base y esto lo multiplicamos por 100. Eso nos da un primer análisis en porcentaje. En análisis de porcentaje se analiza en primera medida, permite convertir todos los rumbos de los estados financieros a una medida común, como también considera todos los rumbos de un periodo con respecto al parámetro de los mismos. En este caso, en análisis horizontal o de tendencias, con el análisis horizontal permite o vamos a poder conocer el comportamiento histórico de los diferentes rumbos. Las razones financieras. Uno de los métodos más útiles y más comunes dentro del análisis financiero es llamado método de razones financieras, también conocido como método de razones simples. Este método consiste en determinar las relaciones existentes entre los diferentes rumbos de los estados financieros, para que mediante una correcta interpretación se puedan obtener información acerca del desempeño histórico de la empresa y su postura financiera para un futuro cercano. Y pues uno de estos aspectos muy importantes a tener en cuenta son la solvencia, la liquidez, la eficiencia y la rentabilidad. Hay varias clasificaciones dentro de las razones financieras. Entre esas están las razones de liquidez, razones de endeudamiento,
razones de rentabilidad y razones de cobertura. Vamos a mencionar las dos primeras, que es la razón de liquidez. Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con el que cuenta la empresa y para ello se utilizan indicadores como lo son los pasivos corrientes y los activos corrientes. En las razones de endeudamiento podremos identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que utilizan las razones de endeudamiento está razón de endeudamiento, razón pasivo capital, razones de rentabilidad, margen bruto de utilidad, margen de utilidades operacionales, margen neto de utilidades y rotación de activos. Continuamos con el análisis a través de modelos que utilizan razones financieras. Bueno, en este caso, no tenemos como tal un método científico que emplea algún tipo de formulismo matemáticos para expresar relaciones, pero su finalidad realmente no es la matemática. En conceptos y los vemos definidos desde el pago al proveedor o desde el inicio del pago al proveedor, el periodo de línea de tiempo hasta lo final, que es la cobranza, con el fin de determinar tiempos y variables en el ciclo operativo. Y el ciclo operativo es el tiempo que tarda en convertir en dinero invertido desde la fecha de compra de las materias primas hasta la finalidad que es la compra o la venta hacia los clientes. El ciclo operativo y de efectivo. En este caso, el ciclo operativo es el tiempo necesario para adquirir o elaborar el producto o servicio, venderlo y recuperar las cuentas por cobrar, como lo podemos ver en la imagen a mano izquierda. La suma de los periodos de este se compara con la mercancía hasta que se vende el producto terminado, terminando con el ciclo de efectivo, lo cual es lo mismo que el ciclo operativo, pero descontando el plazo de crédito que dan los proveedores. Esto es sumamente importante ya que tenemos un periodo de inventario y periodo de cuentas por pagar y por cobrar. Allí vemos reflejada la finalidad que es el ciclo empresarial o el ciclo que debe tener cada operación. Vamos a hablar un poco sobre las etapas de un ciclo operativo. El ciclo operativo de una empresa está formado por varios estadios que van desde la adquisición de las materias primas, como ya lo mencionábamos, hasta la cobranza o hasta el cobro del producto o servicio, que como tal lo conocemos es la venta o compra final por parte del cliente. No todo proceso ha de incluir las siguientes etapas que enumeramos, pues dependiendo de la naturaleza, de la complejidad del bien o del servicio en cuestión. Eso se resume con la siguiente fórmula, que es comprar, vender, cobrar y pagar. Las manufacturas las podríamos ver como comprar, fabricar, vender, cobrar y pagar. Es una forma para expresar lo que se conoce como un ciclo operativo, que como decíamos, define según la complejidad de la empresa y la naturaleza del servicio o producto. Por último, hablar del ciclo operativo implica también hablar de proveedores o incluirlos y de los clientes. Sobre los primeros, porque se asegura el primer paso. Como tal, los proveedores, depende de ellos, dependemos de la producción y los clientes, porque sin ellos sería imposible terminar el ciclo para refinanciar la actividad. En el ciclo operativo y el ciclo contable conviene no infundir el ciclo operativo con el ciclo contable, ya que el ciclo operativo hace referencia a la actividad comercial y sus tiempos no se ajustan a los de la contabilidad o la facturación, que en un calendario más fijo podría ser, por resumir, el ciclo contable, lo podemos dividir en tres fases. La apertura, que coincide con el año fiscal,
el movimiento o el registro de las entradas y salidas, es decir, los ingresos y los gastos, y el cierre. Al acabar el año fiscal, las cuentas se cierran para evaluar el ciclo o ejercicio económico que tuvo en un periodo determinado la organización. Y como tal, el ciclo de efectivo es el periodo en el que se recupera cada unidad monetaria invertida en el proceso de producción. Mide el tiempo desde que la empresa realiza el pago por la materia prima hasta que cobra por las ventas efectuadas. El ciclo de efectivo considera tres aspectos o tres fases, las cuales son el periodo de inventario, el periodo de cuentas por pagar y el periodo de cuentas por cobrar. Gracias.